Bienvenidos una vez más a nuestra clase. En este momento estamos presentes para nuestro registro Paola Andrea, Dewis Bravo, Michael Kayak, Rosángel Torres y María Pereira. En el día de hoy vamos a tocar el tema de el concurso de personas en el delito. Este tema, por supuesto, es bastante sencillo porque ya ustedes lo han tocado en la investigación que hicieron. Mi memoria a veces me falla en algunas ocasiones, en otras escucho perfectamente. Yo creo que parte de este tema lo tocó en una de su exposición. Creo que nuestra compañera Paola la escuché hablando, sobre todo la parte de la instigación. Si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, pero no sé si fue Paola. O sea que este no es un tema que es desconocido para ustedes, pero el día de hoy sí ya lo vamos a desmenuzar completamente para tapar cualquier tipo de laguna que se pueda presentar, para que los conocimientos ya queden perfectamente sólidos a la hora de una posible evaluación. En ese sentido, nuestro tema de concursos de personas lo vamos a comenzar observando la estructura de la autoría y la participación. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a nuestro texto de primera mano, que no es más que nuestro Código Penal. La regulación de las formas de intervención de las personas en la autoría de los delitos la regula, por supuesto, nuestro Código Penal. Para eso, entonces, vamos a proceder a leer nuestro primer artículo del día de hoy. En base a ese artículo, nosotros vamos a desarrollar el contenido de nuestra clase de hoy. Si alguien tiene a la mano el Código Penal, me puede facilitar, por favor, la lectura del artículo 83 del Código Penal, por favor, si son tan amables. ¿Tiene alguien a la mano el Código Penal? Por favor, si lo tienen, por favor, alguien que me lo busque. Por favor, artículo 83, por favor. Voy. Artículo 83. Cuando varias personas concurren a la ejecución de un hecho punible, cada uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediatos queda sujeto a la pena correspondiente al hecho perpetrado. En la misma pena incurre el que ha determinado a otro cometer el hecho. Listo. ¿Quién me leyó? Dewis, ¿verdad? Sí, profe. Gracias, Dewis, muy amable. Artículo 83. De la concurrencia, dice nuestro artículo, de varias personas en un mismo hecho punible. Dice nuestro artículo, parte de nuestro articulado, de la concurrencia de varias personas en un mismo hecho punible. Las siguientes normas generales de regulación de la autoría y la participación de los delitos. De esa palabra, de esa frase, es que nosotros vamos a partir para distinguir o para desarrollar esta concurrencia de varias personas en la participación de un mismo delito. Entonces, partiendo de ese artículo 83 y complementándolo con el artículo 84, Dewis, si todavía lo tienes a la mano, podrías leernos de una vez nuestro artículo 84 para desarrollarlo
ambos en conjunto, que los dos tienen relación, por favor, y disculpa que abuse de ti. Artículo 84, por favor. No te preocupes, profe. Artículo 84. Incurren en la pena correspondiente al respectivo hecho punible rebajada por mitad lo que allá, profe, no dejo leer. Tranquila, un poco más lento, Dewi, por favor, un poquito. Dewi, un segundo, un poquito más lento, por favor, si eres tan amable, léenos un poquito más lento, por favor. Ok. Incurren en la pena correspondiente al respectivo hecho punible rebajada por mitad los que en él hayan participado de cualquiera de los siguientes modos. 1. Excitando o reforzando la resolución de perpetrarlo o prometiendo asistencia y ayuda para después de cometido. Número 2. Dando instrucciones o suministrando medios para realizarlo. Número 3. Facilitando la perpetración del hecho o prestando asistencia o auxilio para que se realice antes de su ejecución o durante ella. La disminución de pena prevista en este artículo no tiene lugar respecto del que se encontrare en alguno de los casos específicos cuando sin concurso no hubiera realizado el hecho. Muchas gracias, Dewis. Tomen nota entonces de esos dos artículos que a partir de este momento lo vamos a desarrollar ambos dos, poco a poco. Muy buenas tardes, Rosimar. Bienvenida a nuestra clase de hoy. Entonces, partiendo de esos dos artículos, vamos a desarrollar nuestra actividad. Denme un segundo para hacerle el cambio de la lámina. Ok. Ya estamos por aquí. De manera tal que estableciendo lo que dice el artículo 83 y el artículo 84, nosotros vamos a poder distinguir detalladamente de estos dos articulados las formas de intervención delictiva. De manera tal que primeramente vamos a distinguir, dependiendo de estos dos artículos, insisto, la intervención o la distinción de 5 formas de intervención en un mismo delito. ¿Cuáles son esas formas de participación que contienen estos dos articulados? El autor, que en nuestro articulado aparece como denominado como el perpetrador. A ese lo vamos a denominar como el autor, el perpetrador, según lo establece nuestro articulado. El cooperador, que es el cooperador inmediato como segunda figura. El instigador, el cómplice necesario, que ya lo abarca el artículo 84, y el cómplice simple, que lo contempla el mismo artículo 84. Denme un segundo porque hay alguien que quiere unirse a nuestra clase. Denme un segundito por aquí. Marlene, ya vamos a darle acceso. Marlene, muy buenas tardes. Bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profesor. La señal está muy mala por acá en la casa. Sí, eso es el pan nuestro de cada día. Vamos, por eso es que estoy tratando de aprovechar al máximo lo que todavía me escuchen, pero de todas maneras estamos grabando, estamos hablando, Marlene, para que te ubiques en el artículo 83 y 84 de nuestro código penal, para que te ubiques. Ubícate en artículo 83 y 84 del Código Penal, en donde estábamos hablando en este momento de las figuras que contemplan dichos artículos. ¿Cuáles son estas? Las formas de intervención delictiva
conforme a estos artículos. Decía anteriormente que íbamos a distinguir 5 formas de intervención delictiva en cuanto a la conformación o a lo que establece este articulado. Hablábamos del autor, del cooperador inmediato y el instigador. Recuérdense que el autor en nuestro código aparece denominado como el perpetrador. Eso lo contempla el artículo 83, de ahí se habla de estas 3 figuras. Y el instigador, y el cómplice necesario y el cómplice simple en el artículo 84. Entonces, en algunas normas de otras leyes, e incluso, podríamos decir, en la propia Constitución venezolana, parecieran incluir dentro de las formas de intervención, aparte de estas 5 que habíamos mencionado, de estas formas de intervención delictiva, al encubridor, otra figura, el encubridor. Sin embargo, este es una forma de autoría en un delito completamente autónomo del que estamos tratando en este momento en nuestro articulado 83 y 84. Es una forma de autoría en un delito autónomo que va a lesionar a la administración de justicia, como es el encubrimiento. En ese sentido, creo que es menester, más bien antes de continuar, vamos a tocar también ese tema para dejarlo ya por saldado. Vamos a hacer un pequeño alto aquí y vamos a hablar de lo que significa el encubrimiento. Para esto, si es menester, por favor, alguno de nuestros compañeros, para no agobiar a Dewis, si pueden colaborarme con la lectura del código. Déjenme a ver si me ubico, a ver si me pueden leer el artículo 254, por favor, si alguien es tan amable, por favor. Artículo 254 del Código Penal. Voy, profe. Gracias, Paola. Artículo 254 del encubrimiento. Serán castigados con prisión de 1 a 5 años los que después de cometido un delito, penado con presidio o prisión, sin concierto anterior al delito mismo y sin contribuir a llevarlo a ulteriores efectos, ayuden, sin embargo, a asegurar su provecho, a eludir las averiguaciones de la autoridad o a que los reos se sustraigan a la persecución de esta o al cumplimiento de la condena, y los que de cualquier modo destruyan o alteren las huellas o indicios de un delito que merezcan las antedichas penas. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias por el apoyo. Fíjense ustedes aquí. Tomen nota, por favor. Artículo 254 y subsiguientes que conforman esta figura del encubrimiento, 255, 256, hasta el 257. Nos habla del encubrimiento. Entonces, el encubrimiento en Venezuela, como decía nuestra compañera Paola, leía nuestra compañera Paola, que iban a ser castigados con prisión de 1 a 5 años, los que después de cometido un delito, oígase bien, por eso es que esto está estipulado, aparte de lo que vamos a tratar el día de hoy, de lo que estipula el artículo 83 y el artículo 84. ¿Por qué? Porque el legislador lo colocó en un apartado, le creó un articulado y entonces estipuló una pena específica. Y entonces relata el legislador que serán castigados con prisión de 1 a 5 años, decía nuestra compañera, los que después, este es el elemento importante que tienen que tomar en cuenta, después de cometido un delito penado con presidio o prisión,
sin concierto anterior al delito. Es decir, el encubridor, el que recae su acción en esta figura del encubrimiento, no participa del delito. Fíjese que la norma es clara y precisa, que después de cometido un delito penado, con prisión o presidio, sin concierto anterior al delito mismo y sin contribuir a llevarlo a ulteriores efectos, ayudan, sin embargo, a asegurar su provecho, a eludir las averiguaciones de la autoridad o a que los reos se sustraigan de la persecución que les va a venir por la perpetración de su hecho, o al cumplimiento de la condena si así fuese el caso. Y los que de cualquier modo, estipula el articulado, destruyan las huellas o indicios de un delito que merezca las penas que anteriormente habíamos mencionado. Entonces, la norma contempla que son dos las causas del encubrimiento. ¿Cuáles son esas dos causas? El favorecimiento y la receptación. Favorecimiento y la receptación, dos causas del encubrimiento. El favorecimiento comprende las conductas de prestar ayuda a los delincuentes. ¿En qué va a consistir esa ayuda? En eludir la acción de la justicia. O también pudiese conformarse esa conducta en aprovecharse de los efectos provenientes del delito. En tanto que la receptación va a consistir en beneficiarse el encubridor por sí mismo de los referidos efectos. Hasta ahora se entendió hasta aquí, estamos claros, todavía se me escucha, se entendió hasta aquí, está claro. Sí, profe, se escuchó bien. Gracias, Paola. Seguimos. Decía entonces que después de referido estos efectos, para la comisión del delito en estudio se iba a requerir, por supuesto, un elemento principal para que exista encubrimiento. Se iba a requerir, por supuesto, que el delito se haya cometido, por supuesto, y que merezca las penas de presidio o de prisión. Entonces, por delito cometido, acuérdense que debe entenderse que es un delito finiquitado, lo que es un delito agotado. Tenemos que tener claro ese elemento, que el delito haya sido finiquitado. ¿Por qué? Recuérdense, para que exista encubrimiento y ustedes puedan señalar a una persona como encubridor, el delito tiene que haber sido cometido antes y que ya haya sido un delito consumado, un delito perfectamente agotado. Es decir, el delito en el cual la actividad de la gente ha sido plenamente cumplida. Por consiguiente, si el delito que se encubre es uno de naturaleza permanente o es un delito continuado y un individuo interviene en aquel durante la permanencia, como si, por ejemplo, toma a su cargo la custodia del sujeto pasivo en el referente a un delito de secuestro, que es un delito continuado. Entonces ya no habrá encubrimiento. Por eso es que es necesario que se acuerden de este elemento.
Lo secuestraron hace un mes, pero el secuestro continúa, entonces el delito no se ha perfeccionado, el delito sigue en proceso. Por consiguiente, si en alguno de esos instantes donde todavía la persona permanece en custodia, por ejemplo, y toma a su cargo el encubridor, ya la custodia del sujeto pasivo de un secuestro, entonces ya la figura típica va a cambiar ¿a qué? A coautoría y no a un encubrimiento. Y si en el delito continuado interviene para ayudar al sujeto activo entre una y otra de las varias violaciones de una misma disposición legal que lo configuran, como ocurriría cuando, por ejemplo, exhortara o excitara a un servicio doméstico de alguna casa que ha hurtado ya dinero en una oportunidad a su jefe y en varias ocasiones para que siga hurtando una vez más y otra vez. Tampoco habrá encubrimiento, sino qué figura habrá en ese caso, mis estimados estudiantes. Si alguien sería tan amable, si me están siguiendo, ¿qué figura habría en este caso? Ya no se configura, no sigue configurándose el encubrimiento. ¿Qué figura sería en este caso? Complicidad. Muchas gracias, Michael. Complicidad, por supuesto. Esa sería la figura que pasaría de encubrimiento a complicidad en hurto. Muy bien, seguimos. Entonces, para terminar este punto e irnos a nuestra clase, a la clase que íbamos a tratar perfectamente hoy, pero ya entonces ya cubrimos una parte esencial de nuestra materia, que es el encubrimiento. Es indispensable entonces, además, que no haya habido concierto anterior al delito consumado. Insisto, va a ser indispensable que no haya habido un concierto anterior al delito consumado con el autor del mismo y que no se contribuya a llevar dicho hecho delictuoso a ulteriores efectos. La acción en este delito, en el delito del encubrimiento, puede consistir también, por ejemplo, en prestar ayuda para que la gente se asegure el provecho del delito, para que eluda las averiguaciones de la autoridad, para que se sustraiga a la persecución de la misma autoridad o que no cumpla su condena podría ser mediante la destrucción o alteración de huellas o indicios o cualquier tipo de pista que pueda conducir a la autoridad a encauzar a los responsables de la perpetración de un hecho. O que impida de alguna u otra manera que se le puedan aplicar las penas a los responsables. De manera tal que la ayuda del encubridor va a tener siempre que ser, necesariamente, tiene que ser una ayuda positiva. O dicho en otras palabras, debe consistir en una actividad, o sea, en un hacer, en un accionar, y no puede establecerse un encubrimiento en una o en una inactividad o en un no hacer. Siempre la ayuda del encubridor tiene que darse, para que sea típica, en una acción positiva, que el sujeto actúe para llevar a cabo el encubrimiento. Como que el encubrimiento es activo siempre, eso es algo que tienen que también tener en cuenta, tomen nota, el encubrimiento siempre va a ser una tipología activa, siempre, nunca va a ser pasivo, ni por omisión, ni tampoco va a ser inactivo. Entonces, ese texto que nos leyó nuestra compañera
Paola, del artículo 254, nos indica a quien ha de ayudar el agente a asegurar el provecho del delito o a eludir las averiguaciones de la autoridad, aunque sí expresa que es a los reos a los que hay que ayudar, a que se sustraigan de la persecución de la justicia o que eviten la condena. Pero ese vocablo reos no se refiere propiamente a los condenados, ni a los culpables, ni a los autores reales del delito, por cuanto el favorecido puede ser un simple indiciado, y aún un simple sospechoso inclusive. Y siempre habrá encubrimiento, porque también con la ayuda a esto se va a dificultar, por supuesto, y se va a obstaculizar la acción de la justicia.